Muy buenas y bienvenidos un día más a ese espacio que abrimos al mundo de la pelota desde TVR, la hora de la pelota. Como ya anunciamos la semana pasada, hoy nos vamos a centrar un poquito en ese primer memorial, Joaquín Plaza. Secre, ¿qué tal estamos? Bien, bueno, estoy bien y, me alegro que estés bueno, bien. Y contento por que vamos a hablar del memorial de Plaza, porque para mí tiene dos vertientes. Que considero importantes. La primera es, lógicamente, homenajear a Joaquín Plaza, que tiene mucha gente que lo adora. Los pelotaris, yo no sé qué consiguió con vosotros Joaquín, pero todos a muerte con él, ¿eh? Algo tendría para conseguir eso. Y después porque es provocar otro torneo más, que yo creo que en La Rioja, ahora mismo, no en La Rioja, en la zona norte, en el área geográfica Pelotazales, yo creo que ahora convendría hacer torneos de aficionados, pero de otras comunidades y de esta. Mezclados, ¿no? Mezclados, sí. Se podían hacer torneos preciosos, porque en la pelota aficionada, pues claro, llegan a profesionales llegan 40 y tantos, pero hay muchos chavales que juegan mucho y no están en profesionales. Tampoco tienen la oportunidad, tipo Yoldi o gente de esta que han jugado mucho y no han conseguido. Y yo creo que sería bueno hacer torneos continuamente, o por lo menos espaciados en poco tiempo, y sobre todo sería ya la leche, sería, iba a decir la hostia, pero aquí no se puede decir. Pero ya lo has dicho. No, me he arrepentido antes. Que sería bueno que una televisión se involucrase un poco con la pelota. Secre, además de eso, además de hablar del memorial de Joaquín Plaza, también vamos a hablar con uno de los, se podría decir, y eso que ha estado 13 años como pelotari profesional, ¿se podría decir uno de los grandes? ¿Irujo? Por eso, te pregunto. Por Dios, uno de los más grandes que ha habido en la pelota. Y vamos, siempre que se hable de pelotaris históricos, va a salir a la palestra Irujo, eso no tengo ninguna duda. Además ha sido un pelotari que, aparte de jugar la pelota muy bien, ha sido carismático, cosa que ahora faltan en la pelota. No hay un pelotari ahora que te llame la atención de carismático. Es más, no sé si os habéis dado cuenta, Merino, que ya ni los pelotaris se atreven a decir el material es bueno o malo. Se callan en todo ya. Eso ya sabes que... vamos a primero presentar a nuestro invitado, así puede entrar en el juego. ¿Dónde dejamos a David Merino, a Merino II? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas. ¿Dónde lo dejamos? Antes hablabas de Irujo, ¿dónde dejamos a David Merino en el mundo de la pelota? Hombre, pasará la historia por dos razones. Primero, porque fue campeón de parejas. Segundo, porque se atrevió a decir algo que nadie se atreve, que quedará para la historia también. Y tercero, pues porque fue con Titín. Yo creo que todo eso sí que te ha dado una aureola que pasará también en la historia, quizá no tanto como Irujo o como la Izola, pero vamos, que pasará la historia pelotari riojano de entidad de verdad. De los... ¿Cuántos pelotaris en la Rioja había haber de primera? 8. No sé si llegarán. Igual no ha habido 8. Bueno, hablamos Capellán, podemos considerar Titín, el Derbías. Capellán. Berna, también, ¿no? me dejaba. Santi. Tú en primera. No, es que en aquellos años ya no me acuerdo, ¿eh? No, Santi no. Santi llegó Alternaba, a jugar una Santi eliminatoria con alternaba. Beloki, mano a mano, que le ganó. Pero vamos, no se puede considerar que Santi fuese primera, no era estelarista. Que para mí primera es el que es estelarista. Y ahora después, tú, aunque me adelanto a otros, tú, ¿y quién más? Víctor, esta batalla ahí no está ahí. Víctor, no. bueno, Víctor, yo vuelvo a repetir, mientras uno no sea estelarista continuamente, no es primera, para mí. Y Víctor no tiene ese privilegio. Víctor, de vez en cuando, lo ponen en algún partido, últimamente lo están poniendo con Zabaleta, que si os habéis dado cuenta, a Bengoechea le están poniendo siempre menos zaguero que el contrario, siempre. Ahora mismo lo han puesto a jugar, esta semana juega de pareja contra Jaca, pero Jaca juega con el de Chavaleta y Bengoechea con Larumbe. O sea, siempre dan un zaguero, no voy a decirlo bien, no tan bueno como el otro.
Bueno, ahí en ese sentido, ese partido en concreto, si lo miras así por nombre y esas cosas, puedes decir que está más o menos equilibrado. También Aretxabaleta y Larumbe en ese sentido, ¿no? Es que a mí me parece que Jaca, hoy digo que, ¿cuál ha dicho? El delantero de Bengoechea, Artola. Artola, perdón. Vale. Artola es. Sí. Artola creo que ahora es más que Bengoechea. Sí, bueno, pero ahora tienes que mirar también que el resto de zagueros están jugando el campeonato y que al final los que quedan en tierra de nadie, digamos, ni de arriba ni de abajo, pues son esos pelotaris y los tienes que intentar mezclar como puedas para jugar Yo un creo partido. que como han favorecido a Olaizola últimamente, con zaguero continuamente, Bengoechea se merecía un trato similar. Yo no digo igual, pero Sí. similar sí, que gane partidos con zaguero, con más zaguero. Pero Y no se lo ponen. eso sería en verano más que ahora en campeonato, porque ahora en esta época esos partidos así que de complemento, como se dice, tienen que jugar los pelotaris o ponen los pelotaris que se quedan, como te digo, ni en el campeonato de primera ni en el... Pero para ti, ¿quién es mejor, Larumbe o Aretxabaleta? Bueno, O menos bueno. no, yo creo que tendrán épocas, habrá una época en la que esté uno mejor que otro, pero bueno, puedes decir que los dos han jugado en campeonatos de primera también, han llegado, yo creo que Larumbe llegó a una final con Bengoechea, Aretxabaleta creo que llegó a la otra con Olaizola, entonces al final las trayectorias que han tenido a lo largo de su carrera deportiva han sido muy similares, tanto la de Larumbe y Aretxabaleta. Luego que ahora esté uno mejor que otro, pues... Es que creo que Larumbe lleva una temporada peor. Eso igual en este Y momento eso en la puede ser. actualidad. Eso en la actualidad puede ser que Larumbe en este momento esté en un nivel un poco más bajo que Aretxabaleta, pero sus trayectorias a nivel general en lo que han estado profesionales... Si miras el historial, sí. Eso. Pero si Luego- miras luego- los últimos 6 meses, no. Secre, luego si te parece hablamos un poquito más de la actualidad, pero vamos a centrarnos un poquito ahora en ese memorial que habéis presentado esta misma semana. Cuéntanos un poco cómo surgió la iniciativa, luego ya iremos desmenuzando un poco ese programa, esos 3 festivales. Bueno, pues la iniciativa surgió al poco de fallecer Joaquín, ¿no? Creo que por ideas, por distintas personas dentro del grupo, pues comentamos algo de que queríamos rendirle un homenaje a Joaquín y bueno, pues sabíamos que igual uno había hecho una cosa, otro otra, pues nos reunimos, bueno, por teléfono, ¿no? Ahora es muy fácil reunirte por teléfono, unas llamadas, tú te has dicho algo, pues bueno, nos reunimos todos, intentamos organizarle algo en conjunto entre los que habíamos estado con Joaquín y de ahí surgió un poco la idea, ¿no? Luego pues cada uno ha aportado sus ideas y intentar hacerlo con el mayor cariño y bueno, que intentar que salga de la mejor manera posible porque bueno, para nosotros Joaquín, como dije el otro día, pues aparte de ser nuestro entrenador y preparador físico, a nivel personal pues nos ha llegado muchísimo, el vacío que nos ha dejado es enorme y bueno, pues queremos que el rendirle un homenaje y que su nombre se recuerde a lo largo de los años. En ese homenaje, ¿qué cuestiones eran totalmente innegociables? Es decir, tenía que ser sí o sí. Bueno, sobre todo este primer año queríamos que jugásemos los que hemos estado con él. Queremos que todos los que hemos estado con él a lo largo de estos años pues tuviésemos la oportunidad de estar presentes en este torneo de una manera o de otra, no tiene por qué ser jugando. Y eso es lo primero que hemos dicho, ¿no? También dijimos que este torneo no queremos que se quede en este año, que queremos que continúe a lo largo de los años. Y ¿Mismas fechas? Bueno, incluso igual empezar un poco antes. Lo que pasa que también, pues cuando empiezas un poco en estas cosas, luego siempre parece que vas con tiempo, pero al final siempre te va pillando un poco el toro. Entonces, pues queremos que sea sobre esta época, pues igual si puede ser empezar antes, pues antes, o bueno, sobre el año que viene valoraremos cómo hacerlo. Y la idea es esa, de intentar continuar y abrir el abanico ya, ¿no? Abrir el abanico de que la gente aficionada de otras comunidades, como ha dicho del Secre, pues que sea un campeonato en el que la gente esté dispuesta a venir. Es nuestra ilusión, lo vamos a intentar, otra cosa es que lo consigamos. 4,5 y parejas, para empezar, o porque está bien así, puede ser un poco atractivo. Bueno, este año ya te digo, ¿no? Que miramos un poco a la gente que estábamos dispuesta a jugar y bueno, al final pues igual todos en pareja no cabía, sobre todos en el 4,5 no se cabía, entonces pues optamos un poco por cuadrarlo un poco, que estuviese ahí compensado y así, y por eso surgió esa idea, ¿no? de montar un par de partidos cada festival y luego también acordarnos de los hijos de Joaquín, ¿no? Tanto el mayor como Marcos y Hernán, que también juegan a la pelota, pues también queríamos que estuviesen presentes
valoramos ponerlos los dos el día de la final, pero bueno, igual si hacía mucho un día 4 partidos y otro día solo 2, entonces pues nos intentamos meter en día de Ezcaray, que Joaquín es su familia y siempre ha dicho que le gusta, que Ezcaray ha sido su pueblo, pues meterlos también en el pueblo de Ezcaray. Adarraga y en Ezcaray dos días. Sí, sus frontones, como quien dice, sus pueblos también. Y bueno, falta de Soria, que también él nació allá y también le tenía mucho cariño, pero bueno, aquí en La Rioja pues yo creo que ha sido sus frontones donde más presente ha estado y bueno, creo que es donde el primer año correspondía. El primer año sí, pero yo creo que en años posteriores Nájera tiene que entrar. Ya te digo, se cree que hay que abrir, nuestra intención es abrir el abanico y si hay que tocar más frontones, más pelotaris, no vamos a rehusar a ello, o sea, vamos a intentarlo, pero bueno, hay que ver cómo prospera esto porque al final te das cuenta de la labor que hacía Joaquín cuando estaba, ¿no? La publicidad que llevaba el centro de Titín cuando él empezó, la gente que él se movía cuando íbamos a presentaciones, a las galas que organizaba y todo. Ahora cuando hemos organizado esto te das cuenta de todo el trabajo que conlleva, el tiempo que tienes que invertir en ello y valoras mucho la labor que hacía. De todas las formas te voy a decir una cosa, conseguir un patrocinador ahora es 10 veces más que antes, difícil. Por la crisis, por la pandemia y por todo eso. Ahora cuesta una barbaridad. La verdad que sí que es difícil, pero tengo que decir y agradecer a todos los patrocinadores que nos han ayudado en este memorial y la inmediata predisposición que han tenido. Nada más nombrarles el memorial que iba a ser a nombre de Joaquín Plaza, de la idea que teníamos, la verdad que han estado todos muy predispuestos desde el primer momento, nos han echado una mano y han querido colaborar desde el minuto número 1 y la verdad que tenemos que estarles muy, muy agradecidos. Eso es porque Joaquín Plaza llegó a tener una popularidad grande, pero ten en cuenta que también que los que demandáis la patrocinio sois pelotaris que os conoce mucha gente. Tenéis la puerta abierta en casi todos los lados. Luego os pueden decir que no, os pueden decir que sí, pero tenéis más posibilidades también vosotros, ¿eh? Bueno, sea por lo que sea, pero no tenemos... Yo he dicho que en primer lugar, porque Plaza tenía popularidad y se ganó todo eso. Se ganó todo eso, el único, la tragedia es que no está, pero sí que dejó estela, está claro. Sí, por supuesto, Joaquín al final, con todos los primeros que llamamos, pues quizás fue los que Joaquín había tratado con ellos y lo que dices tú, dejó un huella en ellos porque Joaquín les trataba siempre con cariño, al final ellos le patrocinaban cuando él montaba algo y él también les había correspondido, entonces al final pues ahí queda ese vínculo y bueno, pues nosotros hemos igual tenido facilidad para entrar en ese sentido, pero, lo habéis aprovechado también. Pero bueno, nosotros nuestra intención no es aprovecharnos sino al revés. No, aprovechar vosotros no. Digo aprovechar para el memorial. Para el memorial. Sí, el memorial, eso, queremos homenajearle y es la única manera de conseguir, porque al final siempre tienes gastos, tienes una serie de cosas que pagar y entonces pues bueno, con el patrocinio y esas cosas pues es cuando se consigue. Y además también con un fin solidario, ¿no? Sí, nosotros los pelotaris es totalmente altruista, no vamos a cobrar nada y luego pues el día de la final Joaquín fue víctima al final del cáncer y nuestra intención era hacer algo solidario con la Asociación Española del Cáncer aquí en La Rioja y todo el dinero que se saque el día de la final, las semifinales sean gratuitas, va a ir, que son 5 euros el día de la final, pues va a ir destinado a esa asociación. Y luego decir también que aparte de lo que vaya destinado, o sea, los 5 euros que tenía que pagar, cada aficionado que vaya al frontón habrá una serie de rifas con esa entrada, o sea que aparte ya entras en una rifa también que bueno, que todos objetos patrocinados, o sea, donados por ciertos patrocinadores. Te digo, esto de hacerlo gratuito, como lo vais a hacer, será este año, porque si el año que viene hacéis otro torneo, los que vengan de fuera, va a llegar un momento que van a decir, oye, que yo tengo coche, conduzco, me gasto... Lo tenemos presente totalmente. Claro. Sabemos que nosotros este año hacemos por sentimentalmente. Sabemos que los que jugamos somos pupilos de Joaquín. Sí. Y está claro, otros años si viene otra gente y queremos traer lo mejor, pues... Si queréis mantener un torneo bueno, tiene que ser con dinero. Efectivamente, lo tenemos claro y por eso digo que habrá que luchar para poder conseguirlo. Si fuese todos los años como este, al final relativamente es muy fácil. Muy fácil porque jugamos por Joaquín, porque queremos que el nombre de Joaquín esté ahí, pero también sabemos que si esto queremos mantenerlo, pues hay que trabajarlo. Tiene que haber costos y tiene que haber
y pagarle a la gente que va a venir, sobre todo a todos, no a los a todos, porque para que no se aburra uno de las cosas y no se deteriore, si el año que viene tú llamas a Pamplona, oye, a Dulci o a cualquiera que llames, ¿quieres venir a...? Sí, te va a decir, oye, es que yo tengo que ir y venir. Y... Sí, lo tenemos claro, está todo hablado. Es que es así. Pero nuestra intención este primer año era ponerlo en marcha, sobre todo, que ya esté presente en el calendario de los aficionados, y ahora pues a esperar que salga bien lo que viene siendo lo deportivo, que la gente pues acuda al frontón, tanto en Ezcaray como aquí en Logroño, que es lo que, bueno, pues que es lo que queremos, ¿no? Que al final cuando organizas una cosa, pues que la gente acuda, que los aficionados vayan al frontón y que se diviertan. También. Y es muy importante que se consolide, que se quede, porque el memorial es para años, no es para un día, y eso necesita una estructura y hay que tenerla, y la estructura siempre cuesta dinero. Sí, está claro, que esto no, ya te he dicho, ¿no? Que ahora valoramos mucho lo que hacía Joaquín, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que se mantenga. Para que permanezca. Y bueno, pues lo intentaremos. En la configuración de las parejas de los 4 y medios, ¿ha habido alguien que haya dicho, ay, no me pongas con este, o al revés, o ponme con este, ponme contra este? Mira, al final yo estoy aquí presente, pero como he puesto yo aquí, como cabecillas sí, o como hemos tomado iniciativas, ¿no? Pues puedo decir que hemos estado Cabrerizo, Cecilio y mi hermano y yo. Y nosotros 4 hemos tomado ciertas decisiones, aparte de que luego lo que en cuanto hacíamos algo lo pasamos a un grupo general que tenemos entre todos o la mayoría de los... ¿Cuántos sois? Bueno, en un grupo que tenemos igual estamos 30, no sé... Mucho mejor hacerlo 4 que 30. Efectivamente. Pues al final los 4 que estamos, los 4 que te he dicho, pues tomamos ciertas decisiones, y en ese grupo de 30 dijimos quién va a jugar, pues estos. Y cuando ya hemos tomado decisiones decía alguno, yo este día no puedo, ciertas facilidades. Al final, el último día Gorka, por ejemplo, dijo, yo el día 2 no puedo, tengo que jugar el 4. Pues le pasamos a Gorka al 4, al Cabrerizo al 2 y ya está. O sea, no ha habido ningún problema, intentar dar facilidades para que juguemos todos los que queríamos jugar, los que habíamos propuesto estar ahí, y no había ningún problema de tú juegas con este, tú con otro. Intentar hacerlo lo mejor, más también compensa un poco, pero sobre todo que todo el mundo esté a gusto y sobre todo participar, que era lo importante. ¿Y qué te iba a decir? Es el día 2, ¿no? Día 2, 4 y 6. O sea, jueves, 6 final. Sábado y lunes. Eso es, el 6 coincide con la fiesta del Puente de la Constitución, sí. Y entonces como es lunes y es fiesta, pues hacemos la final el lunes. Y la final es en Ezcaray, ¿verdad? En Ezcaray. 2 en Logroño, que es la primera semifinal, 4 y medio Jauregui contra Garatea, y parejas Cabrerizo y Loza contra mi hermano y contra mí. Y luego el sábado 4 en Ezcaray juega el hijo pequeño de Joaquín, Hernán, Hernán, Izan, Samuel y... No, Hernán y Diego, Samuel... Izan. Y el 4 y medio Jaime Altuzarra contra Gutiérrez, contra Sergio Gutiérrez. Y el parejas Gorka y Cecilio contra Lerena y Jorge Altuzarra. Buen festival. Sí, bonito. Yo creo que ha quedado bonito. Y bueno, la gente, ya te digo, esperemos que acuda. También en Ezcaray juegan 4 de Ezcaray ese día, juegan Jaime el 4 y medio, más luego Gorka Cecilio, pareja mítica en profesionales, y luego Jorge Altuzarra también con Óscar Lerena, campeón del mundo ahora. Pues yo creo que es un partido bastante bueno. Ayer quedó campeón del... Bueno. Ahora había mucha diferencia también, ¿eh? Ayer, de La Rioja, aquí en el club. Ayer había una diferencia entre uno y un club. Ganó los 4... Najarino había mediana, ¿no? Sí. Ya vi los resultados. El partido más bonito lo hicieron Lerena Prado y Rodrigo. El más emocionante, más bonito. Sí, que fue el último, ¿no? Sí, el último. Sí, vi luego los resultados, ya sabes, en las redes. Bonito les pondría, seguro. Pues Benito, el Club de Nájera o... Bueno, y Club de Nájera también. Sí. Bueno, pues ya te enteras de todo ya directamente ya desde internet, no hay más que conectarte y ya te enteras de todo. Sí. Así que... Luego decía Irujo que yo no me meto en eso de las redes. Digo, pues te estás perdiendo, a mí me parece que te estás perdiendo una distracción. Pero que se entera de todo, no sabemos cómo hacer, ¿eh? Luego le dirás a ver cómo se entera de todo. Luego le preguntamos, a ver. Tiene amigos, está continuamente con gente. Nah, es un decir. No, porque es verdad que él dice que no
No le gusta. Yo me acuerdo cuando empezó esto del móvil del WhatsApp y así, que decíamos en el vestuario, ¿por qué tienes que hacer esto? Que no me voy a hacer eso, David, que me dejes en paz, que no sé qué. Al final, pues como todo el mundo, al final vas entrando. Pues, sin embargo, como dices tú, no entra, pero sabía todo. Sí. Todo. Estuvimos hablando mucho rato porque ayer, bueno, luego lo decimos. Sí, luego hablamos con él. Sí. David, ¿cómo ha cambiado un poco tu vida de ser profesional a ser ahora aficionado? Sobre todo, no sé si al principio mentalmente te costó. Sí, bueno, te cambia. Te cambia en el sentido de mentalmente también. Al final, pues salir de profesionales que te estás dedicando todos los días de la semana a ello, a entrenar. Y bueno, pues cuando sales de ahí pues te sientes un poco desubicado, no sabes ni dónde estás diciendo, hostia, perdón, de estar todos los días entrenando con un objetivo, el partido de fin de semana o un campeonato, a salir y ¿ahora qué? Es un cambio radical. Sí. Y el primer año me costó, empecé con Garfe, pero ya es más partidos de exhibición, más de verano y esas cosas. Y hasta el segundo año que ya, pues dije, bueno, pues ya me lo tomé más ya de como la realidad, y ya está. Y ya está, pues ya empecé a jugar con el Najerino el Campeonato de España, que ya por lo menos tienes una competición de enero a marzo o abril, y luego ya pues más o menos empieza ya el verano, que juegas ahí 4 o 5 meses, pues bueno, ya está entretenido en ese sentido. Y luego ya, pues en vez de tener la prioridad de la pelota, pues acabarme mis estudios, que de INEF, y prepararme pues para afrontar a ver si el futuro pues qué es lo que me gusta, pues la educación y esas cosas, pues a ver si me lleva por ahí. Luego por ejemplo en el frontón también se nota esa dedicación evidente, ¿no? Se tiene que notar, ¿no? A ver, yo por suerte eso, hasta ahora tengo tiempo, o desgracia ya tengo tiempo, sigo entrenando ya pues a mi ritmo, ¿no? Encima pues el grupo ya no estaba como estaba antes, que antes estábamos, pues cuando empecé yo igual estábamos 15 entrenando. Los últimos años ya estábamos 4 o 5, luego Joaquín ya lo dejó también por los problemas que tuvo en la espalda y así, y bueno, y ya pues que el grupo se fue diluyendo, pues ya no había ese grupo, entonces pues ibas a entrenar pues ya por tu cuenta, si ibas y si no ibas, pero bueno, yo he seguido entrenando físico y frontón igual, más o menos, y bueno, pues en el frontón tú lo das todo, pero al final en muchos partidos te falta la tensión esa que cuando salías en profesionales era todos los días. Aunque fuese un partido amistoso en profesionales, tú te tienes que ganar el puesto para poder estar ahí arriba, seguir luchando. Entonces ahora en aficionados pues sales con menos presión, que a mí en cierto sentido, en muchos casos me ha venido bien porque bueno, los últimos años pues fueron demasiada presión y igual no disfrutaba tanto del frontón. Y ahora salgo al frontón y disfruto en el frontón. O sea, en ese sentido pues tiene sus cosas malas, pero también psicológicamente pues en los últimos años... Yo creo que le ha costado más que a ti a tu hermano. Sí, al final pues los dos nos ha pasado un poco factura en ese sentido. Mi hermano al final estuvo ahí que tiró un verano regular y bueno, pues luego llegó la pandemia también, que ha sido un año difícil porque los profesionales al final tenían la televisión que jugaban, pero en aficionados estabas que no había campeonatos, que no había partidos, estabas encerrado en casa. O sea, al final ha sido un año y pico pues complicado y bueno, ya parece que vamos saliendo del agujero y ahora hay que tomar otra vez las riendas y a ver si seguimos. No sé, es mejor que no leas los periódicos todos los días porque te acojonan. Me cago en 10. Pero bueno, es lo que hay. Si os parece, hacemos una pequeña pausa y luego tratamos de hablar con Irujo. Muy bien. Gobierno de La Rioja.